Estamos hablando de nada más y nada menos que el número uno en cuanto a la administración de justicia en el país, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, y un polémico vocal de una sala constitucional del Beni llamado Charles Mejía. Declaraciones en redes sociales fueron y vinieron. Lo cierto es que el país ha sido testigo de desafíos, incluso de verse un cara a cara en la ciudad de Trinidad para arreglar sus diferencias. Y aparentemente el inicio de todo esto tiene que ver con la acusación que hace Romer Saucedo, quien responsabiliza a Charles Mejía de haber truncado las elecciones judiciales. Recordemos que un recurso en esta polémica sala paralizó por un tiempo la elección judicial y Romer Saucedo asegura le significó un millonario daño al Estado de más de 50 millones de bolivianos. Charles Mejía dice que él no es culpable de esto y bueno, en medio de toda esta interna, que probablemente tiene también algunas directrices que no son públicas, lo cierto es que Romer Saucedo le dio 72 horas a Charles Mejía, a quien llamó el carnicero de la justicia. La respuesta de Charles Mejía fue dar un plazo mucho más breve. Le dio 48 horas al presidente del Tribunal Supremo de Justicia para que llegue hasta la ciudad de Trinidad y para tener un duelo cara a cara. Declaraciones en redes sociales, insisto, bastante inusuales para autoridades con estas investiduras. Pero vamos a ver la cronología de los hechos de lo que sucedió el fin de semana. Un fuerte cruce entre acusaciones, amenazas y desafíos se da entre el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el doctor Romer Saucedo, que a través de sus redes sociales da un plazo de 3 días al vocal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, el doctor Charles Fernando Mejía, a quien apunta como uno de los responsables de que la elección judicial que debía realizarse el 2023 se postergue por un año y se realice recién el 2024, pero de forma parcial, tras una orden que emitió este vocal en su momento. El post comienza en redes sociales diciendo 72 horas para el carnicero de la democracia. El texto continúa aludiendo al vocal Mejía, a quien acusa del delito de daño económico al Estado por más de 55 millones de bolivianos, de dejar a medio país sin elección judicial el 2024 y de ser el causante del desorden institucional del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional. En la última parte de esta publicación, Saucedo da una frase corta y contundente. El momento de rendirle cuentas a la justicia se va acercando. Ningún acto delincuencial quedará impune, publica en sus redes Saucedo contra el vocal Charles Fernando Mejía. Sin embargo, la respuesta no se dejó esperar. Horas después, del mensaje de Saucedo, también desde sus redes sociales, el vocal Mejía responde al magistrado Saucedo en similares términos. Romer Saucedo Gómez, como dijiste que me dabas 72 horas, pero no indicas para qué, yo te doy 48 horas y te espero en mi pueblo, en Trinidad. Se lee en la primera parte que Mejía le dedicó a Saucedo. A continuación, el vocal beniano le advierte al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, te voy a enseñar a respetar, y que los bocones que se esconden atrás de un cargo fracasan. Mejía también hace alusión al caso Maletas y aseguró que él no está implicado en este hecho como otros. Piensas que me vas a intimidar, continúa señalando Mejía contra Saucedo, estás equivocado. Te espero en mi pueblo, te voy a enseñar de qué está hecho un beniano, afirma el vocal Mejía. El vocal beniano también publicó un pronunciamiento de respaldo a su persona y de rechazo a toda injerencia, pero que no está firmado, pero sí lo pone como respaldo en esta publicación contra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Tras revisar estas publicaciones, este duro cruce entre el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y el vocal Charles Mejía, surge la pregunta, ¿qué está pasando en el órgano judicial a tal punto de llegar a este tipo de amenazas, de ofrecer peleas, de ofrecer puñetes y darse plazos? Es la pregunta que usted también se debe estar realizando. ¿Qué pasa con el órgano judicial en nuestro país? Esa es la pregunta, ¿qué está pasando en el órgano judicial? Y es que recordemos que el vocal Charles Mejía es miembro de una de las salas constitucionales más polémicas que en más de una oportunidad ha puesto en vilo a todo un país con la admisión de algunos recursos que han paralizado, como se escuchaba, la elección judicial el año 2024. En medio de toda esta guerra en redes sociales,
aparece también a través de este mismo medio digital el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, con esta afirmación. Una declaración que muestra su clara defensa de la posición asumida por Romer Saucedo, quien le reclamaba a Charles Mejía el haber paralizado las elecciones judiciales y el haber provocado, aseguró Romer Saucedo, un daño económico millonario para el Estado. La pregunta es, ¿por qué salta ahora este tema casi 2 años después de haber sucedido? Aparentemente el conflicto va un poco más atrás, Carlos, para la edición central. El conflicto va un poco más atrás y aparentemente la Fiscalía del Distrito de La Paz habría confirmado un sobreseimiento a favor de Charles Mejía en cuanto a un proceso que se le intentó activar justamente a consecuencia de la paralización de las elecciones judiciales. Vamos a escarbar un poquito más porque esto es un conflicto que fue como una bola de nieve que parece solo hoy lunes ha paralizado, pero los mensajes iban y venían durante el sábado y el domingo. Pero hablamos del presidente del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, quien a través de este mensaje aparentemente defendía la posición de Romer Saucedo y el reclamo airado contra el vocal constitucional del Beni. En las últimas horas, dice el presidente de este órgano del Estado, la misma persona que en el 2024 perjudicó el normal desarrollo de las elecciones judiciales pretende vulnerar la institucionalidad del órgano judicial en el departamento del Beni. Es pertinente, dice la nota, recordar que la suspensión de aquel proceso electoral tuvo su origen en la decisión emitida por una sala constitucional del Beni, generando un perjuicio institucional sin precedentes. Como consecuencia, millones de bolivianas y bolivianos fueron privados del ejercicio pleno de su derecho al voto, mientras el Estado asumió pérdidas superiores a los 70 millones de bolivianos. Además, dice Ávila, de la grave afectación a la planificación y ejecución de un proceso electoral de alcance nacional. En un Estado de Derecho, el respeto a la institucionalidad y la seguridad jurídica constituyen principios irrenunciables. Es responsabilidad de todas las autoridades y de la ciudadanía denunciar y rechazar cualquier acción que pretenda debilitar las instituciones o poner en riesgo el normal funcionamiento de la democracia. Bueno, pero ¿qué pasa en Sucre? Hoy lunes, el decano del Tribunal Agroambiental ha dicho a nombre de sus colegas que los magistrados cierran filas apoyando al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, y califican como un exabrupto las declaraciones emitidas por el vocal constitucional del Beni, Charles Mejía. Oficialmente no conozco nada sobre el particular, pero sería también un exabrupto que una autoridad departamental se oponga a una autoridad nacional como es el doctor Romer Saucedo y que representa a todo el órgano judicial, incluyendo a aquel o aquellos vocales que hubieran emitido algún exabrupto en contra de la persona del presidente. Todo mi respaldo al presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Se dice que esta autoridad del Beni que pretendería, en todo caso, como en una anterior situación se suspendió las elecciones, ahora pretendería ir contra la constitucionalidad. Llamaría muchísimo la atención porque si usted, como usted lo dice, ha sido la autoridad que en su momento mantuvo en vilo el proceso de las elecciones judiciales, pues habría que reprochar esa actitud. Bueno, y aunque el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, no ha hablado con los periodistas sobre este impasse con el vocal constitucional del Beni, quien sí convocó a conferencia de prensa fue Charles Mejía, quien arremetió duramente nuevamente contra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia al asegurar de que la justicia no necesita un influencer. Charles Mejía rompe el silencio y lo hace ya con micrófono y cámara. La justicia no necesita influencer que lancen ultimátum por redes sociales, dijo este lunes. Charles Mejía ha hablado acerca de este tema y ha dicho que este conflicto judicial es parte de la presión mediática, decía. La justicia no necesita esta clase de gente y ha calificado como un exabrupto, una palabra que también ha sido utilizada por los magistrados para defender a Romer Saucedo. Exabrupto es el término que también usa Charles Mejía para referirse a Romer Saucedo.
El día sábado me sorprende una publicación del señor Romer Saucedo. En virtud de eso, y con el derecho de uso de mis redes sociales, pues le contesto qué es lo que él pretende con dicha publicación. Indicaba de que me daba un plazo de 72 horas, no indica para qué, pero yo creo que no es la forma. Me parece de que la justicia está mal. La justicia, no necesitamos influencers que pretendan vertir conminatorias, ultimátum mediante redes sociales. Él es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, la cabeza del órgano judicial, y me parece que fue un exabrupto de parte de él. Y bueno, pues el que dice lo que quiere, escucha lo que no quiere. Charles Mejía no paralizó ninguna elección. Charles Mejía no anuló ninguna elección. La decisión de declarar desierta la convocatoria por falta de idoneidad de los postulantes fue para que la Asamblea seleccione a postulantes que cumplan con los requisitos. No tengo nada que ocultar. No puede decirme él que soy causante de un daño de 50 millones, porque ese pues fue el Tribunal Constitucional. Charles Mejía con el vocal Roy Mendía declararon desierta la elección. Quienes se prorrogaron en su mandato, quienes anularon, fueron el Tribunal Constitucional. ¿Por qué el señor Romer Saucedo, no le da 72 horas a los ex miembros del Tribunal Constitucional? Pero no, él quiere enfrentarse a un vocal con la investidura de presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que no me parece lo correcto. Yo creo que esta guerra mediática que la comenzó el señor Romer Saucedo solamente hace daño al sistema judicial. Acusaciones van, acusaciones vienen. Lo cierto es que desde la Asamblea Legislativa, la bancada de Andrónico Rodríguez está pidiendo que se investiguen todos los fallos que ha emitido el vocal constitucional Charles Mejía. El diputado Hinojosa, que es de la Alianza Popular de Andrónico Rodríguez, ha dicho que la diputada Hinojosa ha pedido que se investigue uno a uno todos los fallos del vocal Charles Mejía, particularmente, dice, ese que truncó las elecciones judiciales, y de ser responsable, pues se tiene que aplicar la ley. Saucedo tiene que presentar las pruebas. Sin embargo, no cree que pedir la renuncia de un vocal sea la solución a este conflicto entre estas dos autoridades. Tenemos que analizar, tiene que haber una investigación. No puede ser que a conveniencia un solo juez pueda truncar o pueda emitir un fallo donde nos haga paralizar muchas funciones. Entonces esto tiene que llevarse un debido proceso y los responsables tienen que asumir su responsabilidad. Bueno, yo creo que no solamente aparte de la renuncia, también tiene que haber una investigación, y si es culpable tiene que aplicarse la ley. Bueno, habría que consultarle a él directamente, ¿no? Pero normalmente si él pide una